Bien, ¿cómo están mis apreciados hermanos? Un gusto poder saludarles nuevamente en un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Este programa llega a ustedes por cortesía de Ministerios Hispanos de la Conferencia de Minnesota. Me acompaña el hermano Longino Rodríguez, anciano de la Iglesia Central de Minneapolis, Amén. y su servidor, el pastor Franz Amundaray. Para tratar, bueno, el tema ya de penúltimo de este trimestre, estamos en la lección 12, la fe del pacto, mi hermano Longino. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, esa salvación nos llegó a través de Jesús. La gran pregunta es, mi hermano, ¿por qué tenía que morir Jesús? Interesante pregunta, Pastor Franz. Claro, es muy buena, la encontré sumamente valiosa y es algo en lo cual debemos reflexionar todo el tiempo. Mire, realmente yo encontré que Jesús es el único. Jesús es el único cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, y debido a que nuestra deuda con Dios era una deuda imposible de cancelar, tenía que ser Jesús, Dios mismo, a través de Jesús, en carne humana, porque solo su justicia y solo su valor infinito podían cancelar esa deuda. La brecha era enorme. La brecha que existía entre Dios y el hombre no se podía resolver, no se podía pagar ni cancelar de otra forma, sino a través de la sangre y a través del sacrificio de Jesús. Ahora, esa brecha, lógicamente, no se hizo después del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Se había hecho mucho, esa brecha se hizo mucho tiempo antes, desde el mismo principio, cuando Adán y Eva pecaron. Pero ese pacto que Dios estableció con el ser humano, primero con Abraham y ahora con nosotros, tiene este ingrediente del sacrificio que es muy importante. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Pedro, el capítulo 1, lo leemos allí en 1 de Pedro 1, 18, 19, cuando él dijo lo siguiente: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro allí cuando dice que fuimos rescatados? Bueno, aquí se refiere a que fuimos rescatados de la manera como se rescataban los esclavos en los tiempos bíblicos. Un esclavo era liberado a través de un pariente cercano, así como vimos la historia de Ruth, que fue redimida, ¿verdad?, por el pariente de un esposo ya fallecido, por el área o la conexión de Noemí y de su esposo, o sea, Boaz, ¿verdad? Ese tipo de rescate, ese tipo de sustitución, es un pago que se hace, es un intercambio, un negocio que se hace. Ok, un punto interesante, ¿no? Porque de repente uno menciona, o Pedro menciona el tema rescate, pero ¿cómo se hacía? Y la clave allí es eso, el pago, ¿no? O sea, que cuando Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y si Pedro estaba haciendo alusión a esa forma de rescate, porque utiliza esa palabra específicamente, quiere decir que Jesús entonces pagó. O sea, él tenía que comprarnos, pero para eso tenía que pagar. Y el precio fue precisamente, como dice Pedro allí, su sangre, su vida preciosa derramada por todos nosotros. Amén. Y lógicamente la muerte de Jesús era algo que estaba anunciado desde el mismo principio, cuando Adán y Eva pecaron, y cuando Dios hizo su pacto con Abraham, estaba también implícito, ¿no?, esa promesa, la promesa de la salvación y el sacrificio de Jesús. Ahora, si Jesús, lógicamente, murió después, o sea, de cuando fue llamado Abraham, ¿de qué manera entonces fue Abraham justificado? ¿Sí? O
sea, él es justificado porque en sus obras él fue y ofreció a su hijo, o fue justificado antes. ¿Qué dice la Escritura de eso? Sí, mire, leemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, de la forma como Abraham fue justificado. Y dice el texto literalmente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham fue justificado no después de haber ofrecido el sacrificio de su propio hijo, sino cuando creyó. Fue antes. Ok. ¿En qué momento pudiéramos decir que ocurrió esa justificación? Y cuando hablamos de justificación estamos hablando de ese perdón, esa aceptación por la fe de la sangre preciosa de Cristo, que no había sido derramada en ese momento, pero que por la fe Abraham tomaba. ¿Pudiéramos decir en qué momento más o menos sucedió eso? Sí, hay varias cosas, ¿no? Varios puntos, porque no solo estamos tomando en cuenta la aplicación o lo que representaba ese sacrificio al Abraham ofrecer a su hijo Isaac, pero también lo estamos pensando como padre, o sea, como padre, ¿verdad? Imagínese pensar que Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo después de que ya le prometió que va a tener una descendencia múltiple a través de ese propio hijo que le está pidiendo en este momento que sacrifique. O sea, hay hasta, pudiéramos decir, como un choque de pensamientos. Sin embargo, con el hecho de que Abraham no alega, no argumenta contra Dios, o no le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo que yo sacrifique a mi propio hijo si tú me lo diste y tú me has prometido ser padre de muchedumbres a través de él? O sea, me estás pidiendo algo, me estás robando algo que ya me diste. ¿Entiende? Abraham no alegó con Dios, simplemente creyó. A pesar de que podría haber tenido muchas interrogantes, ¿no? No quiere decir de repente que la fe disipa todas las dudas. No, nunca. Y es una buena lección, porque puede ser que algún cristiano, algún hermano pueda estar escuchándonos, viendo y preguntarse, bueno, una persona de fe, o pensar que una persona de fe es una persona que siempre va hacia adelante, con entusiasmo, con optimismo. Pero lo interesante de la fe es que a pesar de que no lo ve todo claro, a pesar de que puedan haber preguntas en su mente, en su corazón, sigue adelante. Claro la que fe sí. mueve al cristiano hacia adelante, lo impulsa a obedecer especialmente las condiciones que ese pacto una vez hizo. Amén. Fíjense que Amén. en Génesis 15:6, y aquí voy a hacerle también otra preguntita a mi hermano, pero vamos a colocarlo en el contexto. En Génesis, el capítulo 15, dice, en este capítulo 15 se habla de la promesa que Dios le hace a Abraham del hijo. Entonces dice el versículo 5, entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová, dice el versículo 6, y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que le fue contado por justicia? Sí, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque, como mencionábamos, y siempre que reflexionamos en la vida de Abraham, encontramos defectos, encontramos debilidades. Y vemos que la fe de Abraham nunca fue perfecta del todo. Él no fue obediente en todos los aspectos, como mencionamos en otros puntos de la lección. A veces, también nosotros somos así. Y eso es lo que me gusta. Pero el hecho de que le fue contado por justicia significa que Abraham fue declarado justo a la vista de Dios a pesar de sus faltas. Y eso es lo que nos dice Dios a nosotros también. Nos declara justos cuando venimos a Él, aunque no somos perfectos. O sea que esa justicia, a la luz del ejemplo de Abraham y de tantos otros personajes de la Biblia, no lleva implícito un proceso, no lleva implícito un acto de obediencia. La justificación o la justicia es un acto de fe.
Es algo que ocurre en el momento, en el instante que la persona en su mente y en su corazón dice, creo, acepto y voy hacia adelante. En ese momento se produce esa justicia. No es que se produce, bueno, para que no haya confusión. O sea, el Señor, Dios aplica la justicia de Cristo a la vida de esa persona que no la merece, porque nuestra vida, nuestra forma de vivir es pecaminosa, y si es por nuestras acciones, nosotros deberíamos estar condenados. Claro. Pero el Señor, por la fe que nosotros depositamos en Jesús como nuestro Salvador y suplicando por su gracia, Él nos perdona. Así es, bueno, mi hermano, y hablamos indudablemente que nosotros no somos capaces por nuestra propia cuenta de salvarnos, por muy bueno que seamos. Por eso tuvo que Cristo venir a este mundo a morir. Y yo creo que en este tiempo es relevante eso, este tema, porque inclusive he empezado a escuchar predicadores, hasta muy renombrados, famosos, que han estado con un mensaje un poco distinto, ¿no? Ellos hablan de que el pecado no es tanto una condición, sino son los actos, son los hechos que cometemos, y que si nosotros nos los proponemos, podemos vencer esos pecados, y que hasta es un requerimiento de Dios. Indudablemente esto es un peligro porque hace ver como que la salvación ya no depende tanto de lo que Dios hizo, sino depende de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué pudiéramos nosotros mencionar así rápidamente, mi hermano, con respecto a este tipo de temas, a este tipo de pensamiento con respecto a lo que es el pecado y lo que es la salvación en Cristo Jesús? Bueno, como mencionamos anteriormente, la salvación Dios nos la da gratuitamente, por gracia, no porque la merezcamos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que podamos merecer esa salvación. La recibimos por gracia. Indudablemente, al recibir nosotros esa salvación, estamos tan agradecidos por haber recibido esa inmensa salvación. Es un regalo maravilloso del cielo, que ahora yo quiero entonces estar y vivir en armonía con Dios. Quiero caminar en obediencia con Él, quiero obedecer lo que Él me manda para que esa bendición pueda ser una realidad. Pero no hay en mi nada de lo vida. que podamos hacer que pueda darnos la salvación, ¿no? No, Por eso pero el componente de la fe, ¿no? sí, claro, sí, es todo por fe, desde luego, todo por fe. Ahora, hablábamos hace un momento acerca, usted mencionaba algo muy interesante, el tema de que Abraham era un ser humano, pues, con sus defectos, sus errores, como los tenemos nosotros, igual, pero que esa justificación, eso que le fue contado por justicia, no se basaba en lo que él había hecho, ni siquiera en el hecho de poder, de entregar a su hijo, porque de hecho dice que fue contado por justicia antes de que él ofreciese a Isaac. O sea, no tiene nada que ver, no tuvo nada que ver con sus obras. Pero hoy en día, bueno, pudiera algún cristiano, alguna persona estar pasando por una situación similar o pensar, pues, que Dios lo acepta si es bueno. Yo me consigo personas, pues, que han querido entregarle su vida a Jesús, pero tienen ese pensamiento. Dicen, no, pero es que yo primero tengo que arreglar muchas cosas, tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro. Y tal vez no entienden que la salvación es un regalo. ¿Qué promesas nosotros pudiéramos mencionar o qué promesas hay en la Escritura y que pudiera ayudar a esta persona, ayudarnos a nosotros con respecto a entender la salvación y aceptar esa salvación maravillosa que el Señor tiene para nosotros? Sí, y todo es por fe. Todo es por fe y ocurre de manera milagrosa. Y a veces no hay necesidad de explicar. Y no solamente eso, no solamente no hay necesidad de explicar, sino a veces no hay palabras que lo puedan expresar. Por ejemplo, Salmo 34:8 me llama mucho la atención, que dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Ahora, ¿cómo podemos saborear nosotros esa bondad de Dios?
Pastor, si en este mismo momento yo le digo, yo le platico de ese sabor exquisito de la fruta que hay en el lugar donde yo crecí, usted no me va a entender. Si le hablo de las pitayas, del color que tiene, color variable que tienen estas pitayas, rojas, amarillas, blancas, solferinas, no sé, los que me están viendo quizá se están identificando con este tipo de fruta, quizá la conocen. Pero si usted no la conoce, no me va a entender, aunque le diga lo exquisito, lo jugoso, lo sabroso que son. Solo hay Y una así forma de es. entenderlo. Hay una forma de Que es entenderlo. Que yo se las traiga y que usted las pruebe. Que Ok. usted las pruebe. Interesante entonces lo que el rey David quiere decir en el Salmo 34:8 es, experiméntalo por tu propia cuenta. O sea, conoce al Señor Sí. y te vas a dar cuenta que Él es bondadoso. Y toda la teología, toda la explicación, la filosofía o las palabras salen sobrando muchas veces. Me hiciste acordar a una hermanita que conocí hace años, era una abuelita de esas dulces que hay en las iglesias, que lo llama a uno con cariño, venga, voy a orar por usted. Yo era apenas un ministro, estaba asociado en ese distrito, pero recuerdo que fue a esa iglesia, ella no fue, y la fuimos a visitar. Ella era una señora mayor, no podía mover las piernas, eso fue hace muchos años, ya ella murió. Pero un día ese día que fui sábado a visitarla, ella con su humildad, con esa dulzura me decía, hablaba de su amor por Jesús, tenía un libro del Espíritu de Profecía en su mesita de noche y ella, una hermana de ella me contaba, no, ella ayuna todos los sábados, ella ayuna todos los sábados. Y mientras ella me hablaba, yo me preguntaba, ¿qué tanto esta hermana sabrá de Apocalipsis, de Daniel, de tantas de esas cosas, ¿no? Pero yo decía, pero al final lo más importante es, claro, yo no, vuelvo y repito, esto tiene su lugar, o sea, Claro, es interesante el estudio y hay que, sí. pero a final de cuentas lo que llena la experiencia del cristiano es el conocer, el degustar y sobre todo lo que es la salvación y la bondad de Dios, ¿no? Yo creo que, bueno, algo así es lo que usted quiso hacer mención y trajo a mi mente cuando habló de esa, por ejemplo, esa alegoría de las frutas, del alimento, ¿no? Es tremendo, es maravilloso. Y el elemento fe está aquí, como decíamos. Ocurre de manera milagrosa, no hay palabras para explicarlo, como cuando dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos un intercambio, hay un trueque, una transacción, y todo se hace por fe. ¿Qué otra promesa podemos conseguir para aquellos que están así en esa lucha, pues, de saber si es aceptado por Dios, si Dios les puede contar su justicia también para ellos? Y efectivamente, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuevamente, el elemento fe. Y trae un fruto interesante, ¿no? Que es efectivamente, ¿cuál es? más sabroso que la pitaya, ¿verdad? La paz. Es el perdón y la paz. Es Gloria el a perdón Dios. y la paz. Gloria a Dios. Qué hermosa lección estamos compartiendo aquí con nuestro hermano y esperamos los hermanos que están allí en sintonía. Vuelvo y repito, la idea de estos temas, de estos programas al transmitirlo es que no es que usted tome lo que hemos nosotros digerido, sino que usted mismo vaya a la Escritura y a través de esta guía de escuela sabática usted pueda degustar, pueda usted mismo experimentar las maravillosas promesas del Señor y experimentar la paz que Dios tiene para usted y para cada uno de nosotros. Efectivamente. Finalmente, mi hermano, ¿qué otra promesa puede haber o qué pudiéramos decir de esta lección con respecto a lo que es la salvación en Cristo Jesús? Sí, me gusta mucho lo que está en Filipenses 2, versículos 7 y 8. No voy a leer el texto, pero solamente voy a resumir. Aquí me dice a mí, voy a mencionar lo que me dice a mí el texto cuando yo lo leí. Me dice que yo debo desprenderme de mis propios intereses, debo someterme a Dios a fin de ser obediente, así como Jesús fue obediente. Y esto me llevó a hacerme la siguiente pregunta: ¿qué cosas estoy haciendo para fortalecer mi relación con Dios? ¿Cuáles están dañándola y cuáles cambios necesito yo hacer? Yo dije, bueno, mi forma de estudiar la Biblia es lo que revela
si yo estoy fortaleciendo esa relación con Dios o la estoy dañando. Mi forma de orar. Si solamente oro por mí, si solamente oro por mis familiares, por mis seres queridos o por mis hermanos que yo conozco, no estoy haciendo mucho. Y la forma de cómo comparto mi fe con los demás. Esas son las tres cosas que, en mi opinión, pienso que definen mi relación con Jesús de fe dentro del pacto de salvación. Amén. Amén. Bien, mi hermano, gracias por su compañía, por sus palabras. Ya para terminar, me gustaría leer solamente un párrafo que aparece en la lección del día viernes. Dice: cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Tremenda promesa, ¿no? Amén. Tremenda promesa. Y eso automáticamente lleva a la persona a querer tener una vida de íntima comunión con el Señor y a vivir una vida de paz. Esa vida de paz es una vida de obediencia al Señor. Bien, mis hermanos y amigos, gracias queremos darles por habernos acompañado una vez más en el repaso de esta lección de esta semana. Ya estamos para terminar y les animamos a que sigan estudiando la Escritura y desde ya prepararse para la próxima lección que viene, que seguramente va a estar bien interesante. Gracias, hermano Longino Amén. Rodríguez, Gracias por acompañarnos. Gracias también a los ministerios hispanos de la Conferencia de Minnesota por la invitación. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Amén.